Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto volverlos a saludar, ¿no? En esta ocasión vamos a ver un tema importante, el cual es la simplificación de fracciones. ¿Qué es la simplificación de fracciones? Veamos. Es un proceso matemático que consiste en obtener la mínima expresión de una fracción reducible y convertirla en una fracción irreducible. Los requisitos para simplificar fracciones indispensables son los que analizamos a continuación, ¿no? En este caso, reconocer lo que son números primos, números compuestos, saber aplicar los criterios de divisibilidad o conocer los criterios de divisibilidad y también saber aplicar y conocer la descomposición de factores primos. Estos serían los requisitos fundamentales para poder aplicar la simplificación de fracciones. ¿Qué es un número primo? Bueno, los números primos son aquellos que son divisibles para sí mismo y para la unidad. Por ejemplo, 7 es un número que solo se puede dividir para sí mismo y para 1. Entonces, 7 no puede dividirse para ningún otro número natural o entero, ¿no? Lo mismo ocurre con el 5 y así con cualquier número primo. ¿Qué es un número compuesto? Un número compuesto es divisible por otros números que no sean uno o el mismo, ¿no? Por ejemplo, 12 y 6. 6 es divisible para 3 y para 2. 12, por ejemplo, es divisible para 6, para 4, para 3 y para 2. Entonces, esa es la característica de los números compuestos. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son las reglas que permiten saber si un número es divisible por otro número sin la necesidad de realizar una operación. Por ejemplo, el mismo caso anterior, 12 es un número par, o sea que es divisible para 2, ¿no? Y así nosotros podemos identificar cuando un número es divisible por 3 o para 3, para 5, para 4, para 6, para 10, etc., ¿no? Son reglas bien determinadas para poder aplicar en los números y reconocer pues su divisibilidad. Y lo que es la descomposición de factores primos, que no es otra cosa que escribir un número compuesto como una multiplicación de dos o más factores primos, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso del número 12, yo podría multiplicar el 3 por el 2 y por el 2 y obtener pues 12. Entonces esos números serían sus factores primos. Entonces a continuación vamos a ver dos métodos. El primer método sería simplificar por factores primos. Tenemos aquí 28 36avos o 28 partido 36. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a tomar tanto el numerador como el denominador y vamos a obtener sus factores primos. En este caso 28. 28 es un número par, significa que es divisible para 2. Entonces puedo decir que la mitad de 28 es 14. ¿Ok? 14 tiene mitad porque es una cifra par, significa que su mitad es 7. Y 7 ya es un número primo, así que obtenemos la séptima de 7, que eso nos va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos números que se encuentran aquí, ¿sí? A la derecha de 28, el 2 y el 7, estos números son sus factores primos. Entonces, estos números los vamos a ubicar aquí en la parte superior del numerador, ¿sí? Para cumplir con la regla de los factores primos. Entonces, veamos. 28 lo descomponemos en 2 por 2 y por 7, y lo mismo va a ocurrir con 36, ¿no? Los factores primos de 36 serían 2 por 2, 3 y por 3. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es observar las repeticiones comunes. Y para poder nosotros simplificar, vamos a eliminar el mismo número de repeticiones que aparece tanto en el numerador como en el denominador, siempre y cuando éstas sean comunes. Si observamos, el 3 se repite dos veces, pero en el numerador no aparece el número 3 como factor primo. Por lo tanto, las repeticiones que se van a eliminar corresponden al factor primo número 2. Entonces eliminamos en la parte del numerador y en la parte del denominador. Las cifras restantes, nosotros pues tendríamos que resolver o tenemos que resolver las operaciones
que en este caso quedan. Pues no, 7 en este caso, aquí en la parte eliminada es como que tuviéramos el 1. Entonces 7 por 1 es 7 y 3 por 3 es 9. Entonces siempre vamos a resolver las operaciones restantes. En este caso, la fracción irreducible de 28/36 es 7 novenos. Entonces ya hemos simplificado esa fracción. Un segundo ejemplo, tenemos 27/72. Al igual que el caso anterior, vamos a descomponer en factores primos 27 y 72. ¿Ok? Entonces, los factores primos de 27 son 3 por 3 y por 3. Y los factores primos de 72 serían 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Entonces, en el numerador, el factor primo 3 se repite 3 veces y en el denominador 2 veces. Entonces tengo que eliminar el mismo número de repeticiones. Si bien es cierto, el 2 también tiene repeticiones en el denominador, en el numerador no aparece. Entonces la clave es eliminar tanto en el numerador como en el denominador y siempre el mismo número de repeticiones. En este caso, 2 veces en la parte superior y 2 veces en la parte inferior. Luego resolvemos las operaciones restantes. Es decir que 3, 2 por 2 y por 2 nos va a dar 8. Entonces 3 octavos es la fracción irreducible o la fracción simplificada de 27/72. ¿De acuerdo? Entonces, lo fundamental acá es saber manejar la tabla de multiplicar para poder identificar pues, los factores primos que le corresponden pues, a los números compuestos que aparecen en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Eso es simplificar por factores primos. Ahora veamos lo que es simplificar por máximo común divisor o divisiones sucesivas. Vamos a tomar las mismas fracciones, ¿no? 28/36. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es los divisores de cada número, ¿no? Del 28 y del 36. Los divisores de 28 son 2, 4, 7, 14 y 18. Estos son los divisores de 28. Y los divisores de 36, 2, 3, 4, 12 y 36. Entonces aquí la clave es identificar cuál es el mayor de los divisores y que sea común en ambos números. Podemos observar que el 2 es común en el 28 y en el 36. Y también 4. No hay ningún otro número que se repita. Por lo tanto, entre 4 y 2, el mayor sería 4. Es decir que 4 es el máximo común divisor de 28 y 36. Entonces tenemos aquí 28 dividido entre 4 y 36 dividido entre 4. Para 28, 7 y para 36, 9. Entonces aquí hemos aplicado lo que es el máximo común divisor. Si en un caso tienes inconvenientes para identificar los divisores comunes, lo que se recomienda es hacer divisiones sucesivas. Veamos un segundo ejemplo. 27/72, vamos a escribir los divisores de 27 y de 72. De 27 serían 3, 9 y 27. Y de 72, 2, 3, 6, 8, 9 y 72. Los que se repiten serían 3 y 9. No hay más repeticiones de divisores. En este caso, entre 3 y 9, nosotros vamos a tomar el mayor, que sería 9. Entonces el 9 es el máximo común divisor. Es decir, 27 dividido para 9 y 72 dividido para 9. Eso nos va a dar como resultado 3 octavos. En esto consiste el proceso de simplificar por máximo común divisor o divisiones sucesivas. La clave es identificar los divisores comunes para cada número, ¿no? Correspondiente al numerador y al denominador. Ok, a continuación te dejo pues unos ejercicios para que practiques. Recuerda que la práctica constante es la que te va a ayudar a que todos estos conceptos matemáticos pues sean de mayor utilidad. Hasta la próxima, cuídate, pasa bien, nos vemos. Chao, chao.